Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuando estén viendo esto. Bueno, este es el video que les debía por la identidad de esta semana. Hoy día vamos a ver teorema de función implícita. Bueno, con eso partimos. Primero que todo, ¿qué significa el teorema de la función implícita? Significa que yo puedo escribir una variable a partir de otra, en una función que contenga las dos variables, obviamente. Esto de I de X es igual a F de X, Y, no lo veremos tanto nosotros, sino veremos más cosas como un U de X, Y, V de X, Y, igual a una variable de F, X, Y, U, V, ¿ya? Con mayor número de variables. Entonces, ¿cuándo se cumple? ¿Cuándo se cumple? Para que el teorema se cumpla, tiene que cumplir tres condiciones. La primera es que sea clase C1. ¿Qué significa que sea clase C1? Que tanto la función como sus derivadas parciales son continuas. ¿Ya? Algún ejemplo de esto, por ejemplo, todos los polinomios son continuos, ¿ya? Todo lo que sea polinomio y no lleva una indeterminación. Un Euler a la X, por ejemplo, o cualquier cosa del estilo. Ya lo que tienen que hacer aquí no es calcular el límite como lo vimos antes por definición o por trazo, sino aquí lo que tienen que hacer es decir nomás que es clase C1 en el caso que sea, pues si les ponen algo que no sea continuo en todo el recorrido, en todos los puntos, tienen que determinar que no lo es. Bueno, ese es el primer punto, que sea clase C1, que es como simplemente poner eh, es clase C1 porque es polinomio. Luego tenemos que tiene que ser 0 en el punto que nos dan. Bueno, esto es simplemente evaluar, por ejemplo, nos dan un punto P igual a A, B, C, D, y nuestra función evaluada en ese punto tiene que ser igual a 0. Y el tercer punto, que el jacobiano de las derivadas parciales sea distinto de 0. ¿Ya? Esto es nuestro caballo de Troya, nuestro caballo para ganar siempre que nos nos digan determinar si una función es implícita, que nos pidan ocupar el teorema de la función implícita. Para esto va a haber un ejemplo bastante sencillo. Bueno, mientras lo voy escribiendo, contarles que este ejercicio, bueno, este tipo de ejercicio en verdad no es para nada difíciles, son bastante sencillos en su mayoría. Generalmente cuando piden determinar si es implícita o no, siempre tienen que hacer lo mismo, ¿ya? Siempre tienen que primero determinar si es clase C1, evaluar en el punto y luego las derivadas parciales respecto a las variables. Bueno, estas son nuestras funciones. Para esto determinaremos cómo le vamos a dar un nombre, por ejemplo, que f va a ser igual a eso y g va a ser igual a la otra función. Si nos vemos acá arriba, podemos despejar esta, podemos escribir que x se puede escribir en función de u4 menos v4 es igual. ¿Ya? Entonces empecemos a demostrar. Primero es clase C1.
¿Estas funciones son clase C1? Sí, ¿por qué? Porque en todo R4, que son cuatro variables, no se indetermina ninguna ninguna de las dos funciones. Y su derivada parcial, al ser polinomio, también serán continuas. Así que sí, se cumple clase C1 porque son polinomios, ¿ya? Esto igual tienen que darlo más detallado en pruebas, en controles, pero mientras así nos sirve, ¿ya? Luego, ¿qué hay que hacer? Evaluar en el punto, ¿cierto? Aquí, esto, evaluar en el punto. Entonces evaluamos. F, se me perdió el lápiz, ahí está. F de, ¿cuál era el punto? Ah, eso, para que no nos confundamos, este es el punto, va a ser aquí. X, Y, U y V, ¿ya? Entonces va a ser F de 0. Voy reemplazando el tiro. U a la 4 menos V a la 4 igual 0. Entonces, como aquí es 0, acá va a ser 0. ¿Ya? Como aquí es menos 1, aquí va a ser menos 1. Y aquí como es 1, aquí va a ser 1. ¿Ya? Entonces va a ser 1 menos 1 al cuadrado. Al ser par, quedan positivos. Igual 0. Entonces 0 es igual a 0. La primera función lo cumple. Vamos hacia la segunda. Tenemos que va a ser 2 por 1 por menos 1 menos menos 2. Estamos reemplazando aquí por si acaso en g de x, y, z. Digo g de x, y, v. Aquí y aquí está reemplazando. Tomamos el tiro los valores y los reemplazamos ya. Aquí no se haga tan largo el video. Y ahí esto también va a dar 0, porque esto va a dar menos 2, menos 2 me va a dar 2 positivo y eso va a ser 0. Entonces también se cumple. Y ahora tenemos que sacar el jacobiano respecto a las variables. Entonces esto va a ser jacobiano desde f, g respecto a ambas variables. Eso va a ser igual de f de u, de f de b, de g de u, de g de b, ¿ya? Y esto va a ser, a ver, 4u al cubo menos 4v al cubo, 2v y 2u. Multiplicamos y eso nos va a dar 8u a la 4. Aquí tenemos un menos. Recordemos que para hacer jacobiano aquí también va un menos. Entonces menos con menos nos va a quedar más 8u a la 4. Luego lo que tenemos que hacer es evaluar el jacobiano en el punto. Perdón, esto es v. Luego tenemos que evaluar el jacobiano en el punto. Y bueno, como aquí son suma de elementos al cuadrado, sabemos que siempre va a ser positivo y como es suma, nunca va a ser cero. Entonces el jacobiano va a ser distinto de cero. Como se cumple, podemos decir que el teorema de la función implícita se cumple. Bueno, eso fue una primera parte. Muchas gracias por ver. Espero le haya quedado claro. Cualquier duda me escriben. Eso, besitos.